profesor tiene 30 minutos para que yo voy a chequear el tiempo y cuando me dice que me estoy parando allá, pues espero. Tiene 5 minutos para terminar. Es que parando es aquí. Usted quiere apuntar a pegar. Aquí es para seguir la de abajo. La de abajo. Sí. 9. El siguiente. 9. Correcto. Si quiere regresar por alguna razón a la que se equivocó, le da arriba aquí a la fecha, así como el televisor, ¿verdad? Y vuelve a la primera. Entonces, y el puntito rojo es para apuntar ahí. Mi conferencia se llama La Dimensión Final. Está basada en un libro que escribió Demo Chacari. Buenos días. Buenos días. Esta mañana, pues, vamos a iniciar una conferencia. Mi nombre es Marco Tulio García. Estoy acá para tratar de dar a entender la conferencia que es la dimensión final, escrita por Demos Chacari. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a poner en manos de Dios esta conferencia y lo que aquí pasa en esta mañana. Gracias Dios por esta hermosa mañana que nos tiene acá reunidos. Padre bendito, ponemos en tus manos a este grupo de fraternos, Padre bendito, que están acá, que en esta mañana pues reciban de parte tuya, Señor, todas las bendiciones y todo el entendimiento para poder seguir y entender qué es la dimensión final, hacia qué nos lleva y que podamos cada uno de nosotros alcanzar esa dimensión. Padre bendito, te lo ponemos en tus manos, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Padre bendito, el que hable a través de mi voz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. 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 Bien, la dimensión final, este libro, que ahí aparece, la dimensión final es uno de los tantos libros que ha escrito o que escribió don Demos Chacari. Pues en la realidad, pues la dimensión final es como el mandato que nosotros tenemos ahorita, que no va a ser fácil, que no es fácil alcanzar ese mandato de esa dimensión que está ya en estos tiempos y que la vamos a lograr si nosotros empezamos a cambiar, pero a cambiar de verdad. Y para entender esta dimensión final, pues algunas veces es bueno regresar al pasado, a la parte de atrás, y ver de que Dios desde tiempos atrás se ha manifestado con las personas, con los seres que Él ha querido. Con Demos Chacari pues se dio algo, una visión que se dio hace más de 100 años, donde a ellos, un niño pequeño de 7 o 8 años, se les dio la visión, y él vio la visión de Dios, de que ellos tenían que irse de ese país, de ese lugar que se llamaba Caracal, en ese país de Armenia, en Asia, y de allí pues que el que se viniera iba a tener muchas cosas buenas, pero el que se quedara iba a tener también su castigo o su desobediencia, ¿no? Entonces, este muchacho, él sin poder leer, él estuvo hincado en ayuno 7 días, orando, y cuando él estuvo en eso, pues se le dio la visión. Incluso había mapas y él los pudo leer, los pudo hasta ponerle nombre, y le dijo en
en la visión de que ellos tenían que emigrar de ese país. Pues años atrás, en 1914, por ahí, hubo una invasión realmente de los turcos, y el que se salió de ese lugar, pues la misión se le cumplió porque se salieron. Pero el que se quedó, también la misión se le cumplió. Nada más que algunos murieron, la mayoría murió. Y el que no murió, pues lo sacaron de Armenia y lo tiraron a su merced, al desierto. Entonces las misiones sí vienen desde tiempos atrás hacia nosotros, se dan en estos tiempos, pero la misión ha estado ahí. Igual que cuando en esos pueblos, especialmente en Armenia, tenían la costumbre de recibir a las personas que los visitaban. Y un día se dio una visita de unos rusos hacia ese lugar, hacia la familia de Mochagaya, que era el papá de él, que estaba todavía, y el abuelo de él, y llegaron los rusos, que eran personas de Dios, y siempre los recibían con agasajo, con comida, y cuando ya les habían servido la comida, el patriarca, el jefe de los que venían, pues él vio por una revelación que Dios le hizo, de que esa comida no debía de comerse, porque a Dios se le da lo mejor. Y ahí él se levantó y les dijo a los demás que no comieran, y se fue para atrás, para el granero, y allá en el granero, escondido en un saco, encontró la cabeza del animal, y el defecto que tenía era que era fuerte, no tenía un ojo. Entonces el Señor apenado le preguntó: ¿y qué pasó? Entonces le dijo: ¿cómo sabías tú de eso? ¿No? Dios te lo reveló. Entonces lo que quiero llegar es de que la revelación, que las visiones no son de ahorita, vienen desde tiempos atrás. Hay una dimensión que se dio hace tiempo, antes de que Jesucristo viniera a la tierra como persona. Es la dimensión de gente especial. ¿Cómo así de gente especial? Que solo gente especial se podía comunicar con Dios. No estaba apto para las personas de ese tiempo que Dios se comunicara con ellos, sino que lo hacía a través de esas personas. Dios se manifiesta a través de gente especial, como patriarcas y profetas. Dentro de esos patriarcas y profetas hay varios. Está Isaac, está Abraham, Jacob, José y los profetas Isaías y Ezequiel. Entonces, en esa dimensión, Dios lograba comunicarse con ellos. Les decía: esto y esto va a suceder. Pero una persona común no podía comunicarse con Dios. Dios solo se comunicaba con ellos a través de esa gente especial. Entonces, así fue la primera dimensión. Hay varias dimensiones hasta que logremos llegar a nuestra dimensión, a la que es el encargo a la que vamos a llegar, a la que cada uno de nosotros tenemos que buscar llegar. Después de esa dimensión de gente especial, que fue de las primeras dimensiones, está la dimensión humana. ¿Qué es la dimensión humana? Este es cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Él se personificó, Dios en Jesucristo, como persona. Él sufrió, Él tuvo cosas maravillosas, Él hizo milagros. Ahí cualquier persona lo podía escuchar. Pero ¿cómo lo podía escuchar? Había que acercarse a Él. El que vivió en ese tiempo tuvo esa gran oportunidad de verlo en persona, de poderlo escuchar, y aún así, estando aquí en la tierra, hubieron cientos de personas que no le creían. Y era Dios encarnado en Jesucristo, en carne y hueso, como todos nosotros, nada más que Él era el Dios vivo aquí en la tierra. Entonces, Él estuvo aquí en la tierra, y la forma de escucharlo, la forma de verlo en esa dimensión era humana. Era una persona común y corriente para nosotros. Y quizás esa dimensión, varias gente no la entendió, porque lo veían como una persona normal, igual que nosotros.
Y ellos lo querían ver como una persona sobrenatural, que brillara, que fuera diferente, algo como los de Israel quieren ver a Jesucristo. Ellos creen que Dios va a venir así con luces y un ser omnipotente, pero que sea diferente a una persona común. En esta dimensión Dios se nos presentó a nosotros como una persona humana. Y Él dijo, he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Ahí está clarito. Entonces, Él vino a la tierra. Él vino con un propósito claro para nosotros, para que pudiéramos nosotros, los gentiles, alcanzar la gloria, que podamos tener esa capacidad o ese regalo de poder alcanzar un día estar cerca de Dios. De ahí Dios se fue. Él murió como persona aquí en la tierra. Entonces Él al tercer día resucitó entre los muertos. Dice la palabra de Dios. Y Él se fue para el cielo. Él cumplió su misión. Él cumplió su mandato aquí en la tierra. Él se fue para estar con Dios. Pero Él dio una promesa. En esta dimensión, Él dio una promesa y Él nos manda el Espíritu Santo para que nos acompañe a todos nosotros. Entonces, a partir de la venida de Jesucristo, la muerte de Él como persona, Él mandó el Espíritu Santo para que more entre nosotros. Y en esa dimensión es la que estamos ahorita, donde el Espíritu Santo nos ha alcanzado a nosotros. Todavía esa dimensión no la hemos entendido a cabalidad. Algunos, como nosotros, ya estamos quizás involucrados en eso. Cuando creemos en el Espíritu Santo, será el bautizo del Espíritu Santo, que es parte de las promesas de Dios y que aquí en la fraternidad lo creemos, el bautizo del Espíritu Santo. Pero también aquí se dan las visiones, aquí se dan las profecías, aquí se cree en Jesucristo, porque nada más que lo creemos como un espíritu. Aquí nadie, hablamos con Dios, pero a través de sueños, a través de visiones. Nosotros, así como dice la palabra de Dios, tus hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos verán sueños. En esa forma nosotros, el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros de lo maravilloso que es Dios. Yo soy alcanzado quizás como parte de eso, porque cuando yo fui a una iglesia, la iglesia de la Cosecha, una vez un pastor se me acercó y me dijo, yo no creía en Dios y todavía me reí. Y él me dijo, ahorita estás duro de corazón. Lo no por mí, incluso andaba con unas cervezas en la cabeza. Y él me dijo, ahorita está tu corazón duro, pero tú vas a hablar de Dios. No sé cuándo, pero Dios me lo ha dicho. Dios me lo profetizó, que tú vas a hablar de Dios. Y yo me sonreí, no le creí. Y después yo seguí en mi vida como yo la llevaba. Y con eso, Dios después de eso me pasó el suceso de la muerte de mi hijo mucho más alejado de Dios. Pero cuando yo llegué a la fraternidad, fue Dios el que me tocó. Y se terminó de reafirmar esta dimensión. Una vez en la Granadilla, allí el señor que canta en los aires, no recuerdo su nombre, él ahí le dijo a su yapa, yo no sé, Dios le reveló a él no conocía a su yapa, y a mí quizás me había visto, pero no me conocía, no se recuerda. Entonces a él, 500 personas, una persona no tiene la capacidad de memorizar a todas las personas. Entonces ahí lo vi por segunda vez, y cuando estaba orando con su yapa, a la par, él le dice, Dios me ha dicho de que tus oraciones han tenido su recompensa. Te has estado levantando 3 años a las 4 de la mañana a orar por este varón, por tu esposo.
¿Cómo sabía él eso? Dios le habló a él. Entonces, en esta dimensión del Espíritu Santo, Dios nos puede hablar a todos. Nada más que nosotros tenemos que poner nuestro corazón blando, nuestro corazón dispuesto a que Dios nos hable. Porque si no lo ponemos blando, Dios no nos va a hablar jamás. Y podemos estar aquí, podemos estar en las iglesias y siempre vamos a estar reclamando: Dios no me ha tocado. Yo estoy allí por mi propia fuerza, por mi propia voluntad, estoy haciendo lo posible, pero Dios no me ha tocado todavía. Entonces, la primera y la segunda dimensión donde Dios se manifestó a través de hombres, de pocos hombres, y la dimensión segunda, cuando Dios vino en persona, fueron buenas, pero fueron para un grupo como quizás más selecto, los que tuvieron la dicha de poderlo ver a Jesús. Ellos estuvieron en esa dimensión. Pero en esta dimensión, donde todos tenemos acceso al Espíritu Santo, es la más maravillosa. Entonces nosotros tenemos que buscar a la persona a que busque del Espíritu Santo. Entonces, porque también el Espíritu Santo es algo que no se puede ver, no se puede tocar, sí se puede sentir. Pero Dios y Demos Shakaya nos quieren llevar hacia la dimensión final, que es lo que está de aquí para adelante para nosotros, que siempre ha estado ahí. Pero esta dimensión final es como la culminación ya de nuestras creencias en Dios, y que es la más difícil de alcanzar, porque en esta dimensión se busca ser uno solo con Dios. Porque nosotros en esta parte quizás somos, si pusiéramos un ejemplo como que alguien fuera dueño de un gran negocio y nosotros como personas trabajamos en ese negocio. Entonces somos parte del equipo, pero no somos uno solo con el jefe. El jefe es el dueño, el jefe es el de los sueños, el jefe es el que mira por su trabajo, por su familia. De vez en cuando mira por aquella persona que es el trabajador, por la persona de la familia del trabajador. En ese punto estamos nosotros, estamos como un miembro nada más de la cabeza. La cabeza en este caso es Dios, pero Dios quiere que lleguemos a esta dimensión, a ser uno solo con Él. ¿Cuál es la prueba? El punto de partida es una decisión. Lograr formar un solo cuerpo con Dios, que es difícil lograr eso. Ahorita, esto es como una persona, y hay cientos de ejemplos, que personas con poco dinero se hacen millonarios o multimillonarios. El que inventó los teléfonos, el que inventó los programas de estos teléfonos, que empiezan casi de la nada y son multimillonarios. Ellos pueden venderle a las personas este aparatito y lo logran y lo han logrado. ¿Cómo se masificó esto? Ha llegado a millones y millones de personas. Y ellos se hicieron inmensamente ricos. Ellos tuvieron fe en ese objeto. Para ellos ese objeto es Dios. Para ellos ese objeto los ha llevado a ser millonarios, multimillonarios. Porque ellos han creído y han tenido fe en esto. Entonces, en la dimensión final, lo que Dios busca, y Demos Shakaya, en esa revelación que se le dio a él, que nosotros seamos uno solo con Dios. Ser uno solo con Dios es tener los mismos sueños que Él, los mismos pensamientos que Él, ser un solo cuerpo. La mano es miembro de este cuerpo del cerebro. La mano no va a hacer nada si el corazón y la cabeza, el cerebro no lo ordena. Entonces, hacia ese punto que tenemos que llegar en esta dimensión final que está para todos. Dice en el libro que si una sola persona de nosotros logra alcanzar esta dimensión final de ser un solo cuerpo con Dios, es como que le ganáramos a un ejército de miles de personas comunes y corrientes.
O quizás nosotros estamos en eso, estamos solo con lo del Espíritu Santo todavía. Entonces, nosotros tenemos que ir más allá de solo el Espíritu Santo, de sentirlo, sino que tenemos que buscar esa dimensión, que es la dimensión final. Y todos podemos acceder a esa dimensión final. ¿Por qué nosotros nos quejamos? Que todavía no hemos logrado ser como personas lo que hemos soñado, porque todavía nos falta esa fe, todavía nos falta, y aún como personas, nosotros algunas veces renegamos, no, que yo tanto que trabajo y sigo siendo pobre, o que lo que tengo es poco, sí Dios me ha bendecido, pero aún seguimos renegando. Pero si logramos alcanzar esta dimensión final, donde usted se va a entregar por completo a Dios, donde usted va a quitar su afán por las cosas, como lo hicieron varios de los apóstoles de Dios, que dejaron todas sus riquezas por seguir a Dios, allí usted ha alcanzado la gloria, usted ha alcanzado la verdadera acción de ser un ser humano. Entonces todavía nosotros tenemos ese defecto, que todavía estamos pensando, sí le sirvo a Dios, sí le sirvo a Dios, pero por ratito, es que aquí, que el trabajo, que la finca, que los carros, que las empresas, y lo que le estamos dando a Dios es una dádiva, pues, es poco. Alcanzar esa dimensión final no es fácil, es toda una disciplina, es toda una convicción. Ya estuvimos, ya nosotros hemos visto las tres dimensiones. Cuando a Dios nos mandaba mensajes a través de estas personas sobrenaturales, podemos decir así, que ellos transmitían las profecías y los mandatos de Dios. Después estaba la dimensión humana, cuando Dios vino a la tierra. Después la dimensión del Espíritu Santo, que ese está con nosotros y mora con nosotros. Pero la dimensión final, esa dimensión que nos dice de Chacañas aquí, creo que pocas, y así lo dice en el libro, pocas personas lo han logrado. Entonces nosotros debemos de apuntarnos hacia ahí, a dejar todo, a buscar esa conexión con Dios, de lograr ser un solo ser, un solo cuerpo con Dios. Si lo logramos, vamos a tener, como les dije, los mismos pensamientos de Dios, las mismas acciones de Dios, la misma visión de Dios. Realmente quiero que esto, si sé que ustedes ya lo han leído, son empoderados de esto, pero en mi forma de entender, pues no me tardé los 25 minutos, pero esto es lo que yo tenía preparado. No tuve mucha preparación, solo leí el libro y eso fue lo que Dios me inspiró. Pienso que, y creo que Dios lo hizo para poder decir a ustedes. Y si Dios quiere, pues yo voy a seguirlos acompañando a ustedes en lo que corresponda. Yo he hecho un compromiso con Dios que les voy a servir, por eso estoy acá y lo voy a seguir haciendo. Que Dios los bendiga, en el nombre de Dios. Amén. Gracias, maestro. No se vaya, quédese por aquí. La persona que está designada para hacer las sugerencias, comentarios o recomendaciones, o si cabe la palabra crítica a su conferencia, es el fraterno Oscar Madriaga. Así que lo dejo aquí en compañía de este hombre. Gracias. No, pues, en primer lugar, muchas gracias, Marco Tulio, por haber venido, por haber dispuesto su tiempo. Lo felicito porque esa exposición definitivamente va de acuerdo con la conferencia que usted preparó, ¿verdad? En ese sentido, caminar hacia esa nueva dimensión, ¿verdad?, del servicio de Dios. Pues nos ha demostrado ampliamente, ¿verdad? Y me quedó claro que realmente leyó el libro y lo comprendió.
¿verdad? Eso es importante, manejó bien el tema. Muy buena la explicación de las fases, de la dimensión, ¿verdad? En cuanto a la gente especial, la dimensión humana, la dimensión del Espíritu Santo, cómo lo relacionó. Y me gustó cómo mezcló su testimonio, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Recordemos que nuestra organización, pues no, aquí no somos pastores, no somos sacerdotes, no somos profesionales de la fe, y nuestra herramienta fundamental y el arma más eficaz que nosotros utilizamos aquí es el testimonio. Entonces nosotros siempre debemos de combinar en nuestra conferencia un poco de nuestro testimonio, y ahí pues su experiencia en el ministerio, ¿verdad? Cómo usted lo expresó, cómo llegó y cómo la palabra se cumplió hoy, ¿verdad? Ese hombre que le dijo un día va a hablar de Dios, hoy lo dijo, ¿verdad? Entonces eso impacta. Quizás me hubiese gustado, aunque no me distrajo, ¿verdad? Quizás un par de imágenes en la diapositiva siempre es importante, ¿verdad? Aunque las diapositivas no estaban cargadas, simple y sencillamente pues fueron un guión para usted, ¿verdad? Así debe de ser, de hecho, ¿verdad? Siempre pues plasmar una idea general en la presentación con la cual pues usted se desenvuelve. Usted lo hizo muy, muy bien. Pero siempre es importante, ¿verdad? Para captar un poco la atención del interlocutor, pues tener una imagen ahí, ¿verdad? Una imagen que nos pueda llamar un poco más la atención. Aunque, como le repito, usted, en su amplitud de manejo del tema, no nos dejó que, o al menos a mí, no me dejó que me distrajera en otra cuestión. Me encantó cómo nos explicó la dimensión final, el ser uno con Dios, ¿verdad? El poder integrarnos con Dios, la manera, la perspectiva que usted pues visualizó de cómo llegar y cómo vamos a lograr trascender en la medida que podamos ser uno con Dios. No tengo nada más que decirle que siga adelante, ¿verdad? Dios realmente pues lo inspiró, y si bien es cierto que usted lo dijo, no llegó al tiempo que se había establecido, pues pienso que fue muy claro, muy conciso, muy puntual, ampliamente pues maneja el tema, ¿verdad? Y en la medida de que vaya incursionando y preparando nuevas conferencias, pues Dios lo va a usar realmente. Tiene un buen discernimiento, un buen manejo, ¿verdad? Quizás como dijo Don Neri al inicio con Don Armando, jugar un poco más con el espacio. Este espacio todo es suyo, ¿verdad? Y usted puede, pero en términos generales, muy bien, muy bien. Soy los hermanos. Gracias, Madriaga. Yo estaba chequeando el tiempo, ya estaba pensando en levantarme, pero todavía faltaban 2 minutos. Entonces estuvo el tiempo bastante ajustado. Por el orden, voy a darle la palabra a doctor Omar para algún comentario adicional. Mire, esta mañana para mí ha sido una mañana gozosa, porque el gozo nos lo da el Espíritu Santo. El gozo es una alegría que viene de Él. ¿Por qué? Porque yo miré casi morir a personas en un determinado momento. Y ver a estos hombres parados acá, eso me llena de mucha alegría. Y Marco Tulio, excelente. Comencé al inicio, que puso medio nervioso, que es normal, como toda persona. Voy a hacer algunas recomendaciones nada más, ¿verdad? Su soltura fue excelente. Desde que inició, pues comenzó
se soltó. Quizás al inicio estaba como nervioso y el peregrino todavía está nervioso. Y claro, ¿cómo es esto? Con las manos de la puerta. Hay que las manos de la puerta, bueno. Y cuando ustedes sacó las manos de esta bolsa en el podio, entonces su conferencia fue mejor. Porque los alemanes también tienen mucho significado. ¿Verdad? Y lo que quiero mencionar, es aparte de eso, es que dice que la file, ¿cómo se llama? La doctrina, la cuestión doctrinal de la fraternidad, dice que es exaltar a Jesucristo en todo momento. En muchos lugares evalúan el testimonio. Recordemos que el testimonio no se puede evaluar, porque dice que es un relato irrefutable. Pero sí lo evalúan cuántas veces nosotros, dando nuestro testimonio, exaltamos a Jesucristo. Y sobre ese punto, hermano tuyo, le voy a recomendar que no exaltemos a la fraternidad. Porque usted dijo, cuando yo llegué a la fraternidad, comenzó a pasar estas cosas. Cuando Jesucristo entró a Jerusalén, entró montado en un burrito. ¿Verdad? Hay hasta una historia que el burrito Dios dio alegre, que todo el mundo le aplaudía, que le tiraban ramos, dice, porque pasaba el burrito. Entonces le dijo, dice la mamá, ahora ve de nuevo, sin Jesús encima. Y todo el mundo lo dio con respeto. Entonces aquí, la fraternidad es el burrito. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque por medio de la fraternidad, nosotros llegamos a los pies de Jesucristo. Y allí es donde comienza a ejercer el cambio en nuestra vida. Y la otra cosa es, no siempre, aquí en la fraternidad, siempre, cuando nosotros vamos a compartir un testimonio, siempre nos dicen, no mencione iglesias. Más que todo, hay gente que es bien susceptible. Entonces no mencionemos iglesias, usted me perdona. Y si nosotros vamos a exaltar a Jesús, también aquí, en este libro, no solamente una vez dice, ser uno con Jesús. Dios es cierto, Jesús es Dios. Dios está compuesto pues por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dice, en vez de decir usted, cuando Dios se fue, entonces es mejor decir, cuando Jesús partió de este mundo, o cuando Jesús se fue, Él dijo que iba a dejar al Espíritu Santo que morara con nosotros. Entonces, ahora estamos en esta dimensión del Espíritu Santo. Entonces, sobre este punto, esa es mi recomendación. Era exaltar a Jesús en todo momento. Porque, ¿sabe? En algunos va a haber un momento en estos tiempos del mundo en que Jesucristo lo quieren eliminar de la ecuación del Evangelio. El Dios, nosotros cada quien de nosotros teníamos un Dios, yo era uno. El Dios que yo tenía, mejor ni lo menciono, ¿verdad? Pero cuando nosotros mencionamos a Jesús, es otra cosa. Muchísimas gracias. Perdón por el tiempo. Gracias, maestro. Yo solo quiero felicitarlo, la verdad que para mí para mí es excelente, porque yo soy también nuevo aquí en la área de capacitación, y la verdad que cuando yo me paré ahí, estuve más nervioso que usted al principio, y la verdad que para mí estuvo excelente, y yo me doy un aplauso también. Le da un aplauso a él también, pues cada conferencista tiene su estilo, y él tiene su estilo, y me ha gustado. Muy bien. Andrés. Bueno, yo creo que la visión de Dios se cumple hoy, ¿saben por qué?
parte de Guarcilce y uno de Candelaria. Nosotros esperábamos más. Y esta es una oración que nosotros estamos haciendo a Dios. Pero lo que queremos, lo que pretendemos es que ustedes, si hacen un ayuno, pues sí, está bien, pueden llevar a otro conferencista, pero ahí está la madera. Ahí está solo el que el Señor de qué quiere que hable. Y un punto importante es que antes de preparar la conferencia se ore. Señor, ayúdame a hacer esto, porque como dice el profesor allá, es exaltar a Dios. No es hablar de lo que yo y venir y decir, yo soy bueno para esto. No. En realidad, aquí ustedes yo creo que ya nos han escuchado casi todos dando una conferencia, ¿verdad? Algunos incluso pudiera ser que se nos sale un error. Aquí no hay nadie perfecto. Nadie. Se nos sale algo, un comentario o algo que dijimos que no está bien. Pero estamos igual en el proceso, como les decía, desde que decía Pablo. Pero bien hecho, felicidades. Sí, algunas otras, bueno, como lo hizo él, yo creo que él es un ejemplo de que, por ejemplo, no usó mucha diapositiva. 6. 6. Sí. Está bien, eso del número de diapositivas es bien importante. Apoyarnos, poner la referencia, si vamos a poner la cita bíblica, pudiéramos poner un objetivo, mi objetivo, el objetivo que cada quien tiene. Mi objetivo es que ustedes aprendan sobre la dimensión. ¿En qué dimensión está viviendo usted? Podemos hacer ahí algunas preguntas y luego, ok, dejar ahí. Y lo otro es que siempre debemos de dar al final. Al inicio y al final. Puede ser que él lo al inicio, pero idealmente hay que decir, bueno Señor, yo oro para que la dimensión final se cumpla en cada uno de los que están acá, porque ahorita estamos ensayando, pero allá ya van a dar esta conferencia, usted ya la puede dar en un ayuno. Él también puede perfeccionar su conferencia con las sugerencias y darla en su momento, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que lo que aprendemos lo ponemos en práctica. ¿Alguien más? Sí. Felicitarlo, fraterno Marco Tulio. De verdad es que estamos alegres, gozosos con el Señor Jesús, porque esto es lo que Él quiere. Y se han parado ahí, hombres de valor, hombres valientes. Me gustó su tema, lo entendí, siento que usted leyó el libro, lo disfrutó. En las diapositivas lo felicito, solo que cuando usted empezó a hablar de los patriarcas y profetas, por decirlo así, me hubiera gustado en una esquinita ver un profeta, ver un patriarca en la comunión de esa primera dimensión con Dios. Eso transmite bien bonito para el que está en un ayuno, ¿verdad? En la segunda, igual a ver a Jesús, ya con su gente reunida, que lo miren, eso proyecta bastante, muy bonito para hablar de diapositiva. Y solo decirle de que no mencionemos, aquí se nos ha enseñado, no mencionar iglesias, no mencionemos pastores, sacerdotes, un consejo sano, porque hemos entendido que somos laicos y esa parte le agrada a la gente cuando viene. Aquí hay gente que viene porque va a escuchar algo y no quiere escuchar que mencione cosas de iglesia, nombres de iglesia. Yo lo felicito, yo sé que usted va en buen camino, igual al fraterno. Bendiciones. Yo solamente quiero hacer un comentario y orar por el que vamos. El comentario es el siguiente. Dice David Pecar en ese libro que la dimensión final nosotros vamos a hacer uno con Dios. De manera que nosotros, como somos uno con Él, vamos a tener una autoridad para reprender todo espíritu del mal, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de las tinieblas. Y dice que los hospitales se van a quedar vacíos, porque nosotros vamos a ir a los hospitales y vamos a orar por los enfermos, y los enfermos se van a levantar sanos. A mí me impresiona un día, y mire, en esta parte cuando hablamos de la dimensión final, porque no sé qué andábamos haciendo en esta estrategia, pero resulta que entramos al hospital, un grupo de hombres de la fraternidad, y empezamos a orar sala por sala. En esa sala estaba un fraterno que había sido líder del capítulo y de repente se fue y agarró corte, y en aquel alcoholismo tremendo vino a estar ahí con su abuela, la abuela enferma por su vejez y por su salud, y el hombre enfermo en su borrachera.
Entonces, dice que cuando él vio que los fraternos iban pasando por el pasillo, ay, para que vengan los fraternos aquí a orar por mí. O sea, que el hombre estaba pero en una crisis, ¿verdad? Que ya saben los temas de los que han sido parranderos y jugadores. Entonces, pues, y como a veces nosotros ponemos la mirada de los hombres, es que el ungido es al Padre, o Hambre. Yo quisiera que Hambre venga a orar por mí. Pero el líder que coordinaba el evento le dijo, usted vaya a orar a esta sala, usted vaya a esta, y usted vaya a esta, y usted vaya allá. Decía que no. El que menos quería yo que fuera a orar por mí, a ese mandaron. Pero ¿sabe qué dijo? Ese líder fue un milagro. Y me di cuenta que no es el hombre el que hace los milagros, sino que es el Espíritu Santo que iba con eso. Así que entonces, simplemente, si estamos viviendo esa dimensión final, Dios nos va a usar como instrumento de bendición en cualquier área. Vamos a repetir. Señor Jesús, aquí está este varón, Señor, que disertó frente a nosotros. Lo hizo para ti, Señor. Seguro, Espíritu Santo, que esa palabra que tú le pusiste en su boca fue inspirada por ti. Y ahora, Señor, te queremos pedir que así como tuvo la solvencia para venirse a parar aquí frente a nosotros, cuando se pare frente a otros hombres y frente a multitudes, Señor, tú la usas de una manera poderosa. Porque no va a ser él. Si él está entendiendo, Señor, ese concepto de ser uno contigo, Señor, milagros, prodigios, sanidades, liberaciones sucederán, Dios. No porque él lo pueda hacer, sino porque tú estás con él. Así que, Espíritu Santo, gracias por haberlo entrenado, capacitado y síguelo entrenando, síguelo capacitando, porque esta dimensión, como decía la conferencia anterior, apenas está comenzando. Así que mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, cúbrelo con tu sangre preciosa y úsalo, Dios, para ir más adelante. Espíritu Santo, quédate con cada uno de nosotros, guárdanos de toda acechanza del mal, cúbrenos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, a nosotros, a nuestra familia, y acompáñanos por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.